Te acercaste a mí y dijiste, ganaré el Mundial contra Brasil. Te lo prometo. ¿Lo recuerdas? Con tan solo 3 años de edad, le secó las lágrimas a su padre y le prometió que vengaría a los italianos, ganándole una Copa del Mundo a Brasil en una final. Suena todo muy bonito, pero en realidad esto fue una oscura mentira por parte de su progenitor, en la que el pequeño Roberto Baggio basaría toda su vida. Te prometí que ganaría el Mundial. Tenías 3 años. Estabas dormido. Nunca viste el partido contra Brasil. ¿Estás diciéndome que esa historia que me contaste, en la que casualmente basé toda mi vida, tú la inventaste, papá? Temía que no tuvieras carácter. No se sabe si fue Dios o simplemente suerte, pero peldaño a peldaño logró que el escenario perfecto sucediera. Llegó a una final del mundo contra Brasil, pero lo que no sabía es que había llegado hasta aquí para morir en vida. Roberto Baggio, el hombre que murió de pie, más que un jugador fue el emblema de todo un país. Señores, nadie nunca tuvo una carrera más trágica, pero al mismo tiempo gloriosa como la del divino de Italia, el hombre que nació con un don que trascendía la comprensión humana. Escuchen, las lesiones lo acechaban desde los inicios de su carrera, pero su fuerza de voluntad lo llevó a conquistar el mundo sin importar que sus piernas se le rompieran una y otra vez. Hoy hablaremos de aquel Maradona italiano, sí, ese mismo que incluso venció al Maradona real en distintos partidos de la Serie A. Sus pies eran como mágicos pinceles que acariciaban el césped con una destreza y una gracia indomable. Con cada toque, con cada gambeta y con cada gol, tejía el camino perfecto para que Italia llegase a la final ante la temible Brasil. Hermanos, no todas las finales terminan siendo gloriosas y la de Baggio fue la más oscura de todas. Por ello hoy conoceremos su historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Roberto Baggio nació el 18 de febrero del año 1967 en Caldogno, una pequeña localidad en el norte de Italia. Creció en una familia trabajadora y humilde. La vida no le ofreció lujos ni comodidades, ya que era el sexto de 8 hermanos. Su madre siempre lo mimaba, pero su papá a duras penas le prestaba atención. El único tiempo libre que pasaba con su padre era cuando éste se sentaba a ver los partidos de fútbol. Gracias a esos breves momentos frente al televisor fue que Baggio se enamoró de este deporte. Al crecer, su padre le compartió a Baggio un recuerdo que lo marcaría para toda la vida. Su papá le diría que cuando era pequeño Baggio lo vio llorar porque la temible Brasil de Pelé destrozaba a Italia 4-1 en la final de aquel Mundial de 1970. El niño Baggio de 3 años, queriendo consolarlo, le abrazó su pierna y le dijo: papá, yo le ganaré el Mundial a Brasil para ti. Como vimos al inicio del video, fue una blanca promesa que nunca existió, pero que de cierta manera para Baggio fue real y lo persiguió durante toda su vida. Honrar a su padre y llevar a la gloria a su país fueron las metas por las que él respiraba. Desde un inicio mostraría un don divino para el fútbol. Su amor por la pelota era evidente en cada momento de su infancia. A menudo se le podía ver partiendo las ventanas de su casa por jugar incansablemente con el balón. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada paso y cada toque eran una expresión de su alma futbolística. A medida que iba creciendo, todo el que lo veía decía que este niño era un prodigio para el fútbol italiano, ya que el fútbol en Italia para aquella época solía ser rústico y defensivo, de muchos toques y poca magia, pero lo que traía Baggio era algo más artístico y ofensivo. Es por esto que a la corta edad de 13 años el Vicenza lo firmó sin dudarlo. Después de anotar 110 goles en 120 partidos en las inferiores, Baggio comenzó su carrera profesional con el equipo adulto del Vicenza en el año 1983. Esto con tan solo 15 años. Vimos allí cómo un puberto adolescente regateaba y partía
hacia las redes a jugadores mucho más grandes. Estaba siempre a otro nivel, siendo la pieza clave en el ascenso del conjunto italiano a la Serie B, es decir, a la segunda división. De lejos se veía que su destino era el de la grandeza, pero infortunadamente la vida le tenía preparado lo peor. Durante el final de su última temporada en el Vicenza, Baggio se rompió el ligamento cruzado, una de las peores lesiones y desgracias que puede sufrir un deportista, lesión que suele ocurrirle solamente a los jugadores veteranos, pero con 17 años ya Baggio acarreaba con esta cruz. Inocentemente no sabía la gravedad del asunto y le preguntó al doctor que en cuánto tiempo podría volver a las canchas. El médico no tenía corazón para decirle que su carrera probablemente ya había terminado. El doctor le diría que se enfocara mejor en su salud para ver si tan siquiera podía volver a caminar. Y ahora escuchen, Baggio jugaba tan pero tan bien que a pesar de tener una lesión que estaba arruinando su naciente carrera, aún así los equipos de Italia seguían llamándolo para ficharlo. Baggio no sabía ni siquiera si iba a poder jugar de nuevo y aún así los equipos pujaban para fichar a un jugador que estaba en cama. Sería el Fiorentina de Italia quien pagaría 1.300.000 euros para una promesa que pasaba por la peor de las lesiones. Varios médicos del equipo le advertían a la Fiorentina que Baggio dependía mucho de su recuperación para volver a jugar, pero ciegamente la Fiorentina mantuvo su fe en él. Y no solo eso, el club se comprometió a tal punto de financiar toda cirugía que se requiera. Totalmente apenado, Baggio se rehusaba a cobrar su millonario sueldo, ya que no jugó durante un año entero debido a la lesión. Las oscuras depresiones acechaban su mente, pero un amigo religioso al budismo le diría la siguiente frase: el destino depende de ti mismo, no puedes esperar a que las cosas pasen, tú forjas tu propio camino. Esto fue como un rayo de luz al oscuro momento que atravesaba su vida, y fue entonces cuando decidió dejar todo en sus terapias de recuperación. Iba a los entrenamientos con muletas tan solo para sentir que estaba allí presente en el ambiente. Ese cambio de ánimo aceleró su pronta mejoría. Su debut en la Serie A llegaría en el año 1986. No tardaría en convertirse en el ídolo de toda la afición. Su gran habilidad en el regate y sus tiros al ángulo poco a poco iban cambiando el fútbol en Italia. Para septiembre del año 89 ganaría la primera de sus 2 victorias contra Maradona. Miren, Roberto Baggio se llevaría la pelota desde antes de la mitad de la cancha, superaría toda defensa y marcaría. Baggio se mandó un gol maradoniano teniendo al mismo Maradona en la misma cancha. Increíble. Desde ese momento Italia diría: al fin tenemos a nuestro propio Maradona. La temporada del 89-90 fue de gran crecimiento. Fue el segundo máximo goleador en la liga italiana. Llevaría a su equipo a la final de la Copa de la UEFA, pero tristemente la Fiorentina perdió esa final frente a la Juventus. Esto por un resultado de 3-1. Fue la primera final en donde Baggio moriría de pie. A pesar de perder, Roberto fue el más valioso de la temporada y ahora la misma Juventus sí o sí quería adueñarse de él. La Fiorentina se lo vendió por 12 millones de euros, cifra abismal para la época, pero no sería fácil, no. Escuchen, este fichaje sería ocultado por la directiva de la Fiorentina a su propia afición, ya que Roberto Baggio era la esperanza de los fiorentinos. Esa afición fue paciente durante todo el proceso de su recuperación, lo mimaron como a su mesías del campo, y ahora que Baggio estaba en su prime, las cabezas de su equipo deciden venderlo. La afición, engañada por los presidentes del club, se echaron a las calles para protestar y provocar altercados en la capital. Ya esto era una cuestión de estado, la locura se desataría, pero lo que no sabían es que el club tenía graves problemas económicos. Vender a Baggio sacaría a flote las finanzas del equipo, pero bueno, tras varios días de protesta la afición tuvo que entender que había sido lo mejor. Ahora en la Juventus, Baggio demostraría por qué valía cada centavo de su transferencia. Su
estilo elegante de juego, su técnica depurada y su habilidad maradoniana para marcar lo llevó a ganarse rápidamente la confianza de los aficionados juventinos. Con su distintivo peinado y su número 10 en la espalda, Baggio se convirtió en el símbolo de la grandeza para la Juventus. Fue un pilar fundamental en la conquista de varios títulos, incluyendo una Liga, una Copa y una Supercopa de Italia. Pero su impacto individual siempre era lo que impresionaba. Muchos lo catalogaban de ególatra porque daba pocos pases, pero aún así anotaba cruciales golazos y en ocasiones también brindaba asistencias decisivas. La temporada del 93-94 fue especialmente la más memorable para Baggio. Con la Juve fue el máximo goleador de la Serie A. Alzó con ellos una Copa de la Europa League. 30 golazos ese año lo llevaron a ser galardonado con el prestigioso Balón de Oro de 1993. De esta manera, Baggio llegaría al Mundial de los Estados Unidos 94 en modo bestia. Esto ya era personal. Había llegado la hora de cumplirle la promesa a su padre y a su país. Promesa que soñaba año a año ganar el Mundial y aún más frente a Brasil. Esta era la esperanza que lo hacía engrandecerse cada vez que tenía una pelota en sus pies. La esperanza de toda su tierra recaía en él. Y de esta manera empieza uno de los capítulos más emotivos, pero al mismo tiempo agridulces en la historia del fútbol. Escuchen, Baggio llegó al Mundial del 94 como el líder de la selección azurra, una selección que al igual que Brasil también daba miedo y llegaban como una de las favoritas con los defensas Franco Baresi y el mismísimo Paolo Maldini. Los centrocampistas eran Demetrio Albertini y Roberto Donadoni. En el ataque estaba el delantero Daniel Mazzaro, todos comandados por el divino del gol, Roberto Baggio. Pero escuchen, así como le sucedió a Argentina en este pasado Mundial de Qatar, Italia de igual manera comenzaron de la peor manera. Perdieron el primer partido, ya que el entrenador quería que Italia jugara de a un toque. Imagínense, tenías al mejor jugador del planeta en tus filas y pretendías que jugara de a un toque. No, ni Guardiola se atrevió a tanto. Con esta estrategia de ataque, Baggio se sintió amarrado, no se sentía él, por lo que perdieron el primer partido 1-0 ante Irlanda, ganaron el segundo encuentro 1-0 ante Noruega y en el tercer encuentro empatarían ante México 1-1. Aquí al parecer había roce de egos. En el partido ante Noruega, Baggio prácticamente ni lo jugó. El entrenador lo sacó para meter a un defensor y así proteger la victoria. Pero ¿por qué tenía que ser Baggio el que saliera? Todos se preguntaban y el bullicio del público se hizo sentir. Nadie aprobó este cambio. Baggio enfadado se tomó esto personal y decidió confrontar a su técnico. Le decía que qué le pasaba, porque así en realidad no juega Italia. El entrenador le pediría que se calmara, que no se lo tomara personal, que recordara que él seguía siendo el Maradona de Italia. Al escuchar esto, Roberto Baggio le respondió: ¿y acaso crees que Maradona aceptaría jugar de a un toque? En esto el entrenador aceptó su error y dejaría que Baggio se desatara con sus regates e individualidades para el próximo partido. Y hermanos, definitivamente así sería. Roberto marcaría 5 golazos en el resto del mundial. Marcaría los 2 goles con los que Italia venció a Nigeria en octavos de final. Después marcó uno de los goles con los que vencieron a España en cuartos de final. Y también marcó los 2 goles con los que los italianos vencieron a Bulgaria en semifinales. Hizo un mundial abrumador y de esta manera llegaba a la final contra la temible Brasil de Romário, Dunga, Bebeto, Cafú, Tafarel en la portería. Una Brasil colosal. Y para más, ¿saben quién estaba en la banca? Un tal chico de 17 años llamado
llamado Ronaldo Nazário. Brasil siempre con sus super pesadas bestias, pero Italia jamás pensó en achicarse frente a Brasil. Baggio sabía que era el día de su vida. Serenamente se quedaría viendo fijamente al mayor de sus rivales y Romário. Todo estaba por arrancar, pero lo que en teoría iba a ser el partido ideal resultó ser un encuentro áspero, muy físico y en última instancia quizás algo decepcionante. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, ninguno de los dos finalistas pudo marcar en los 90 minutos del tiempo reglamentario ni en los 30 de la prórroga. El mítico cazador de brujas Maldini le hizo la vida imposible a Romário y compañía, mientras que Cafú no dejaba respirar a Baggio. De esta manera llegan los agónicos penales. Comenzó errando Franco Baresi y le siguió Márcio Santos. Posteriormente anotaron Demetrio Albertini, Romário, Alberijo Evani y Branco. Por Italia falló Daniel Mazzaro, anotó Dunga para dejar todo el peso en Roberto Baggio. Si él fallaba, Brasil ganaba. Roberto era la esperanza de Italia para seguir soñando despiertos. Allí lo veríamos. Con la promesa hacia su papá en la mente, dio 2 pasos hacia atrás, resopló y dispararía, pero acabó mandando el balón hasta las nubes, hermanos. Señores, el niño que desde los 3 años de edad soñaba con ganarle a Brasil la final de un mundial, fue el mismo que falló el penalti de la esperanza, y ahí fue cuando el fútbol nos mostró su página más oscura. Roberto Baggio miraba hacia el suelo, estático, inmóvil. No era una simple imagen de derrota, no. Era como si un ángel de la muerte hubiese bajado del cielo y le hubieran arrebatado su alma. En bullicio Brasil celebraba, pero paradójicamente jamás en la vida habíamos escuchado un ruido tan silencioso como el de ese momento. Todo un país se quedó mudo. Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora en un campo de fútbol. Roberto Baggio estaba muerto de pie. Una derrota que lo acechó para el resto de su vida. Incluso después de retirarse del fútbol aún sigue teniendo pesadillas de ese momento. Me sentí morir por dentro. Si pudiera borrar un momento no solo de mi carrera, sino de mi vida, sería ese. Estas fueron las palabras de Baggio. Pero hermanos, Italia en vez de crucificarlo, lo aplaudió y lo siguió aplaudiendo hasta el último de sus momentos. Con el apoyo incondicional de su país, Roberto Baggio volvió a las canchas en la temporada del 95. Rumbo a sus 30 años culminaría una temporada irregular, ya que quedó marcado por las lesiones que no lo dejaban en paz. Lo positivo de aquel año fue romper la hegemonía del Milan y alzar con la Juve el ansiado Scudetto. En la temporada del 96, el mismo AC Milan presionó a Baggio para unirse a sus filas, ya que con la Juve un joven que aspiraba en convertirse en leyenda, poco a poco le estaba quitando su lugar. Y sí, me refiero al mismo Alessandro Del Piero. Al verse poco a poco desplazado, Baggio aceptó en irse al AC Milan. Esto a pesar del disgusto de la afición de la Juventus. En el Milan tampoco la tuvo fácil. Su fútbol maradoniano chocaría con el estilo de juego de Fabio Capello. Pese a ello, Baggio logró imponer su calidad en esa misma temporada. Ganaría allí su segunda liga consecutiva, pero las malas relaciones con el técnico resurgieron y este lo llevó al banquillo, cosa que jamás aceptaría una leyenda como él. Decidió irse al Bologna FC. Allí un veterano Baggio renació de sus cenizas. Firmó su mejor registro goleador en una temporada con 33 golazos a sus 33 años. Los italianos pidieron su convocatoria para el Mundial de Francia 98, donde marcaría 2 goles en fase de grupos, pero tristemente caerían ante la Francia de Zidane en los cuartos de final. Tras el Mundial del 98, Roberto Baggio volvería a Italia, esto de la mano del Inter del Milan. Allí formó una dupla con nada más y nada menos que con el fenómeno del gol, Ronaldo Nazário. Aquel equipo fue denominado como el Inter
de las estrellas. Con esta breve dupla junto a Ronaldo, Baggio marcaría unos 17 goles, pero tristemente al año siguiente llegaría como director técnico Marcello Lippi, quien se la llevaba muy mal con Roberto Baggio debido a sus individualidades. Las horas estaban contadas para un Baggio de 34 años. La mala suerte no paraba de tocar su puerta. Cuando no eran los técnicos que no lo dejaban jugar como él quería, entonces eran las lesiones que lo volvían a postrar en una cama. Roberto ya estaba cansado de que le abrieran las rodillas una y otra vez, pero lo último que quería hacer en su vida era renunciar al fútbol. Una liga en Japón lo llamaría, pero él se negaba a dejar su Italia. Por ello decidió quedarse desempleado. Ningún equipo de Italia ya lo quería por su avanzada edad y por todas las operaciones que se había hecho en su rodilla. Era innegable, Baggio estaba al borde de su retiro, pero jamás vendió su dignidad. Se negó en irse de Italia y frente a todos empezó a entrenar en plazas y lugares públicos. Las cámaras televisivas lo perseguían y el mismo pueblo se ponía a entrenar allí con él. Todo esto para llamar la atención de algún club italiano que aún lo quisiera fichar. Su gran plan era llegar en forma para el Mundial de Corea-Japón del 2002 con 36 años. El club Brescia de Italia fue el único que le tendió la mano al borde de su retiro. El presidente del equipo estaba consciente que ya no era su era dorada. Brescia Calcio salvó la dignidad de Roberto y allí viviría sus últimas 4 temporadas de su carrera deportiva. Escuchen, cuando entraba Baggio de suplente, un joven Pep Guardiola renunciaba a su capitanía para que aquella veterana leyenda llena de canas comandara al equipo. Para el 2002, a pesar de haberse recuperado milagrosamente en tiempo récord de otra lesión más, Roberto Baggio recibe la mala noticia de que no será convocado al Mundial del 2002. Baggio confiesa sentirse traicionado, ya que le habían asegurado que si llegaba en forma para junio era seguro que lo convocarían. Pero tras una cobarde llamada del técnico Giovanni Trapattoni, Baggio recibiría la noticia de que por viejo se quedaba fuera del Mundial. Esto selló su retiro. Con las fuerzas que le quedaban, culminó su contrato con el Brescia Calcio FC hasta agosto del 2004. El divino de Italia entre lágrimas se despediría del fútbol con una furia entre dientes de saber que pudo dar mucho, pero muchísimo más. El Maradona italiano, marcado por las lesiones y las incomprensiones de sus técnicos ante su grandeza al jugar, pero sobre todo fue marcado por ese tortuoso penal fallido ante Brasil, y lo peor aún es que toda su vida la basó en una mentira de su padre para que triunfara en el fútbol. Sí, la falsa promesa de que a los 3 años le había prometido a su papá ganar ante Brasil. ¿Significa que nunca hice esa promesa? No. Y sí, hermanos, tristemente esta ha sido la legendaria pero muy dolida carrera del gran Roberto Baggio, el hombre que murió de pie. Y bien, hermanos, este ha sido el video, esta ha sido la historia del día de hoy. De corazón espero que les haya gustado. Si fue así, por favor les encargo un pulgar arriba, ya que se suscriban a este canal, ya que nuevas historias se vienen más seguido. Y bien, rápidamente voy a estar saludando a Guzmán Lazo, a Tairo Reigns, a Lautaro, a Juan 44, a Ivana Sarmiento, a Julio Alexander y a Jorge Ríos. Si quieres aparecer en esta sección de saludos, solamente debes estar pendiente con cualquier nuevo video que se esté subiendo a través de este canal. A las primeras personas que lo estén comentando, esas van a ser las personas en aparecer en la próxima sección de saludos. Ya sin más nada que decir, se despide su humilde servidor en Mahawk y no será más que hasta la próxima. Bye.